Bueno, en este planteamiento se nos pide hallar el voltaje de salida en amplificadores operacionales en serie. Entonces, el voltaje de salida, lo primero que tenemos que averiguar es el voltaje de salida sub 1, que es igual a menos la resistencia de realimentación dividido por R1 dividido, ¿cierto?, por el voltaje 1 más la resistencia de realimentación dividido por la resistencia 2 por el voltaje sub 2. Entonces, el voltaje de salida sub 1 es igual a menos resistencia de realimentación 600 kiloohmios dividido por resistencia 1, que es 15 kiloohmios, por el voltaje sub 1, que es 25 milivoltios, más resistencia de realimentación, que es la misma, 600 kiloohmios, dividido por la resistencia 2, que es 30 kiloohmios, por el voltaje sub 2, que es menos 20 milivoltios. El voltaje sub 1 es igual a menos por kiloohmios, que está en el numerador, se cancela con kiloohmios, que está en el denominador. Y 600 dividido 15 da 40. 40 por 25 milivoltios. Más 3 kiloohmios en el numerador, se cancela con kiloohmios, que está en el denominador. Y 60 dividido 30 da 20, que multiplica por el voltaje 2, que es menos 20 milivoltios. Entonces, bueno, aquí lo cerramos en un corchete. Y aquí lo cerramos en un corchete. Listo. Entonces, el voltaje sub 1 es igual a signo menos por $40, que multiplica a 25 milivoltios, más por menos 20, que multiplica a 20 milivoltios. Entonces cerramos y listo. Entonces, voltaje de salida sub 1 es igual a menos 40 por 25 da 1000. 1000 milivoltios menos 20 por 20 da 400 milivoltios. Entonces el voltaje sub 1 es igual a menos 1000 milivoltios menos 400 milivoltios da 600 milivoltios.
Entonces, voltaje de salida sub 1 es igual a menos por más, menos 600 milivoltios. Y ya tenemos el voltaje sub 1. Entonces, para hallar el voltaje de salida es igual a menos resistencia de realimentación por R1 dividido por el voltaje de salida sub 1 más resistencia de realimentación dividido por R sub 2 por el voltaje sub 2. Entonces, este voltaje sub 1 ya lo averiguamos anteriormente, ¿cierto? Que es una entrada al amplificador operacional. Y la segunda entrada es un seguidor. O sea que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada. Entonces, el voltaje de salida es igual a menos resistencia de realimentación 300 kiloohmios dividido por 30 kiloohmios, que multiplica a menos 600 milivoltios más resistencia de realimentación 300 kiloohmios dividido por 15 kiloohmios, que multiplica, el voltaje de 2 es menos 20 milivoltios. Entonces, el voltaje de salida es igual a menos, porque estamos aplicando a la entrada inversora, entonces kiloohmios en el numerador se cancela con kiloohmios en el denominador. 300 dividido 30, eso da 10. 10 por menos 600 milivoltios. Más kiloohmios en el numerador se cancela con kiloohmios en el denominador. Entonces, 30 dividido 15, eso da 20. Por menos 20 milivoltios. Entonces, voltaje de salida es igual a menos $10 que multiplicaba menos 600 milivoltios. Entonces, más por menos da menos 20 que multiplica a 20 milivoltios. Cerramos y cerramos. Entonces, el voltaje de salida, signo menos, que ya sabemos que la señal se le aplica a la entrada inversora. Entonces, más por menos da menos. 10 por
600 da 6000. 6000 milivoltios menos por más, menos 20 por 20, 400 milivoltios. El voltaje de salida es igual a menos 600 milivoltios menos 400 milivoltios da menos 6400 milivoltios. Entonces, voltaje de salida es igual a menos por menos más. Da 6400 milivoltios. O sea que el voltaje de salida es igual a 6.4 voltios. Y esta es la respuesta.